Valencia. ¿Tienes vuelto o no vas a encontrar trabajo? Bueno, buenas noches. Gracias a todos por compartir esta velada con Vicente y nuestros amigos, donde vamos a presentar el libro sobre Valencia, su mercado central y otras debilidades, de Araña Editorial. Para el Centro de Arte Moderno es un placer que Vicente haya elegido nuestra casa para presentar este texto, y bueno, esperamos que sea de su agrado. Luego, cuando al finalizar el acto, compartiremos con ustedes. Muchas gracias. ¿Quién empezabas tú? Yo da igual. ¿Empezabas tú? Yo tendré que hablar del último, supongo. Lo bueno de postre. ¿Cuál sería el último? Sí. Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy es día 8 de octubre del año 2015. Retengan esta fecha en la memoria porque ustedes han conocido hasta ahora a Vicente Torres, y a partir de este momento van a conocer a otro Vicente Torres distinto. El Vicente Torres que han conocido es un hombre cabal, pero que ha elegido para presentarle un libro. Es un rasgo de locura, porque yo nunca he presentado un libro, pero estoy absolutamente encantado de hacerlo y procuraré con todo el cariño que pueda y con todo el cariño que tengo, no solamente a Vicente, sino a muchos muy buenos amigos y muy queridos amigos que están aquí presentes, hacerlo lo mejor que sé. Insisto que nunca he presentado un libro y pido perdón preventivo por ello, solicitando ser juzgado con la acreditada indulgencia a todos ustedes. Todo lo más que he hecho en mi vida es dar conferencias sobre, por ejemplo, las cláusulas especiales de la compraventa mercantil, que es un tema apasionante. Imaginar tanto como si hoy un profesor en cualquier instituto, cualquier colegio concertado, quisiera explicar en clase a niños de 14 o 15 años los silogismos, esos olvidados como tantas cosas en los planes de estudio que asolan a nuestros hijos. La ventaja que tengo es que ustedes son más benevolentes que aquel auditorio que supongo a día de hoy seguirán odiando las cláusulas CIF, a pesar de que estaban en cuarto de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Complutense, pero creo que no me lo perdonaron nunca por ese aburrieron sobre la idea. En fin, no se preocupen, el libro de Vicente, del que les voy a hablar, tiene virtudes en sí mismo y soporta con nota una mala presentación, que es la que yo voy a hacer. A Vicente Torres me unen 3 lugares comunes y una amistad tejida en el caminar diario por ellos. Primero, no es un lugar físico, sino etéreo, donde no se proyectan sombras al margen de las carencias de quienes allí van a despotricar sobre todo y contra todos. Me refiero a la red, a Internet, y más concretamente a ese blog amable que a ambos acoge, como a muchos de los que aquí están, y que gobierna a la caña un muy querido Santi González, del que tanto aprendemos. No solo nos ha dado un lugar para escribir y leer, sino para conocer a personas que poco a poco van engrosando las filas de la cercanía, de la amistad, con mayor razón que otros muchos conocidos mundos artificiales, dicho sea en sus 2 principales acepciones, vale decir, en la de la realidad física y en la de la impostura. El segundo lugar común es real, pero necesitó de 2 convocatorias, como un mal estudiante, que yo soy. Me explico. Pocas personas pueden decir que han conocido personalmente a un amigo en el retiro madrileño. Sí, señores, a Vicente lo conocí en el retiro, aunque ninguno ejercía de los papeles que la literatura de los primeros años del siglo pasado utilizaba machaconamente para estos encuentros. Yo deambulaba por la Feria del Libro, ese escaparate de escritores para mayor variedad de los editores. Permítaseme la voluntad cuando me acerqué a saludarlo como consecuencia de la puesta de largo de su primer libro, que también recomiendo, aunque no sea motivo de esta presentación. Conocerlo me llevó 2 visitas. Soy de natural insistente cuando alguien viene precedido del estilo, conocimiento y bonomía que presumía. Ya les anticipo que confirmé todos ellos. Eso sí, mi primera convocatoria fue suspendido, pues supe que en esos momentos estaba en brazos de Oukalele, su buena amiga Oukalele, y claro, esperé mi oportunidad. También me apresuro a decir que Vicente perdió mucho con el cambio. Tercer lugar común es Valencia. Vicente ama lo valenciano, su historia, la literatura
urbe de su tierra, las costumbres, las anécdotas que asaltan su libro ya perdidas en tiempos remotos, que nos enseñan cómo es el carácter de sus habitantes, los parques por los que pasean, sean cerrados o abiertos, las terrazas casi perpetuas bendecidas con ese clima pecaminoso que les hace vivir en un paraíso, excepto por el tributo que han de pagar todos los años a ese fenómeno meteorológico que nosotros llamábamos una tormenta de narices, cierto, con poca precisión científica, y que hoy es conocido como ciclogénesis explosiva, que es la terminología que los expertos afloran para dotar de mayor trascendencia a lo que cuenta. Pero me quiero parar en Valencia, ciudad que durante 5 años he frecuentado todas las semanas, concretamente todos los miércoles, por razones profesionales. Todos los miércoles volaba en el primer vuelo de la mañana y regresaba en el último vuelo de la noche. Pero quiero pararme en ella por una razón sentimental muy cercana a mí. Mi madre vivió muy pocos años en Valencia, en tiempos muy difíciles, pues a ella llegó evacuada desde Madrid. Pero era niña, y aunque las circunstancias eran muy complicadas para mis abuelos, especialmente para mi abuelo, ella era, especialmente para ella, Valencia ocupa un lugar muy cercano y un lugar primordial en sus afectos. Siendo yo pequeño, escuché esos relatos que hoy también ocupan el mundo de los míos. Vivió en la calle Cirilo Amorós, desde la ventana de su modesta habitación veía el mercado de Colón. Y es así como he querido llegar al libro de Vicente, Valencia, su mercado central y otras debilidades. No se trata del mercado de Colón, sino del mercado central, pero a los efectos de hoy nos da igual. Me gustan los mercados, esos sitios donde se ordena el caos del barrio de la pequeña ciudad. Frecuento mucho los de Chamartín y el Mercado de Maravillas en Madrid, pero siempre que viajo procuro escaparme para conocer los más grandes. En ellos se aglutina un mundo diverso de personas, nos ofrecen productos cercanos o lejanos, nos deparan encuentros caprichosos con conocidos y con nuevas personas con quien cruzar una frase, una conversación, un saludo. Los dependientes nos conocen, tratan de cautivarnos con sus productos, encelan nuestro gusto con novedades, saben excitar nuestra vanidad, conocen y callan cuando atisban que las cosas en casas se han puesto peor, nos fían y finalmente nos hacen la vida mejor, como el libro de Vicente. Por ello, les invito a caminar por los 50 puestos que Vicente ha preparado con su pensamiento tranquilo acerca de aspectos cotidianos, con alguna incursión leve en la política y una permanente insistencia en causas que le honran. Me apresuro aquí a manifestar que Vicente no es un hombre de trinchera y su puesto, siempre en la vanguardia de esas causas nobles, hace que sus amigos estemos muy satisfechos de su cercanía. El libro empieza con Albert Camus y acaba con él, aunque le precede un comentario sin un acuerdo de un juez. Permítaseme decir acuerdo que no sentencia, porque entiendo que esa palabra, a la sentencia, debe utilizarse para la justicia con mayúsculas, hoy tan escasa. Absolviendo en ese acuerdo a un político valenciano que alegó desconocer la protección que una ley otorgaba a un recinto. España es un país fantástico, donde un juez es capaz de entender y comprender que la ignorancia de la ley no es un problema en función de quién alegue ese desconocimiento. Es como si el político de turno alegara: perdone señoría, estoy a mis afanes, que me desbordan y no reparo en cuestiones intrascendentes como la ley que usted intenta aplicarme cuando estoy entregado en la búsqueda de la felicidad de mis administrados. Otro puesto nos entrega la infidelidad en una pareja mediante el relato de un matrimonio que vivía en la mentira de uno de los cónyuges, que siempre se defendía frente al otro, alegando no recibir su salario. Era mentira, claro. Y aquí me van a permitir contar una anécdota que yo he vivido personalmente. Un muy queridísimo amigo mío, desde muy pequeño, que hoy ocupa un alto cargo en el ministerio, es comisario de policía, me presentó un policía nacional que estaba en la comisaría donde él estaba destinado como inspector de primera clase, que tenía 2 mujeres. Tenía 2 mujeres, con una tenía hijos y con otra tenía también hijos, pero ninguna conocía las circunstancias que ambas vivían. Y todo esto se desmontó el día que a él le tocó la lotería. Le tocó la lotería y, lleno de vanidad, a la primera, entiendo que la primera debe ser la de planta, que no la de urgencias, le contó que le había tocado la cantidad exacta, pero ella solamente vio el 50% de la cuenta corriente 2 días más tarde, y todo esto se desmontó. Esta anécdota me viene al cuento porque leyendo Vicente, uno de sus artículos precisamente habla de un carpintero que pagaba fielmente a una persona que engañaba a su mujer y no le daba nunca ese dinero. Su mujer un día
Le echó en cara, porque se lo encontró en Valencia, y le echó en cara de que su marido no cobraba y que era una vergüenza que su marido no cobrara. Entonces aquel probo carpintero, me imagino que absolutamente desolado por las circunstancias que en ese momento vivía, le tuvo que decir que efectivamente le pagaba con religiosidad y con puntualidad, como era lógico. Más allá nos ofrece una mercancía de primer orden. Vicente nos habla de la ternura, la compasión, la sensibilidad, la delicadeza y otras que permiten vivir una vida plena apostando porque la indefensión y la impotencia fortalecen la paciencia y el sentido de la justicia. En un pasillo distinto de esta visita virtual al mercado que nos invita, nos avisa de que existe la custodia compartida, ese debate lleno de lo más bajo del ser humano, que no es la mentira, sino las medias verdades, en las que las más de las veces es cargar a los niños con todo el peso, es decir, con las consecuencias más penosas de unas actitudes que ellos no han provocado, lo que aumenta su tremenda indefensión. Vicente toma un respiro y hace una parada para defender el mercado frente a la gran superficie que tilda de cementerio en el que domina el silencio. No estoy de acuerdo en una apreciación que allí se hace por Beth Rivera en el libro, si me lo permites. Pone de manifiesto que lo único que se escucha en ellas es una conversación técnica entre una pareja acerca si conviene uno u otro producto o si el presupuesto está agotado o permite comprar más cosas. He sido un hombre casado y solo he recibido instrucciones en estos locales. Quizás Vicente se refiera a algún mito del que ya él haya tenido noticias. Se lo preguntaré bastante si me permiten la digresión. La picaresca, los muros de la mente, esos refugios que impiden disfrutar de lo de alrededor, el valor de un apretón de manos como compromiso férreo para ambas partes, la poderosa inteligencia de los dotados de un coeficiente intelectual singular, aquellos, si me permiten, que solamente son malos para ellos mismos. Tengo experiencia en ello porque tengo un hermano que con estas características. El valor de la métrica para conocerlos, la confusión muy común entre ser inteligente y ser listo, nos ha llevado por una primera parte de nuestro paseo por esa recopilación de puestos en el mercado de la vida que Vicente nos propone. Y vamos hacia el final. Especialmente atractivo me parece el artículo sobre la educación que recibimos en el colegio y la que hoy no se practica. Quizás ni tanto ni tampoco que en la mitad se sitúa la virtud, pero es un asunto capital para nuestro país. Tengo un hijo y me declaro incapaz de contestar a la pregunta si estudió octavo de bachillerato, 20º de GB o 7,5 de MUC, por hacer un guiño a Harry Potter, que no se me ocurre otra cosa. Yo estudié bachillerato y sus reválidas, el último año de la reválida de sexto, que mi padre me obligó, y era optativa, pero mi padre me obligó. Soy de la segunda promoción de COU. Y la educación, cómo comportarme con otros, cómo tratar a los mayores e iguales, cómo comer en la mesa y tantas otras facetas imprescindibles en el gobierno de la derrota a través de la navegación de nuestra vida, yo la recibí en mi casa. Al colegio fui solamente a aprender. En mi casa me enseñaron educación. Se trata de una fórmula sencilla y eficaz, salvo porque el núcleo familiar ha variado y ahí es donde debemos poner la mirada y muy pertinentemente nos es avisado en el libro. 12 ciudades en el mundo nos presentan una mercancía compleja de comprar, ya que cada uno tenemos nuestra lista. Un viaje es la componente de dos cosas: el traslado físico al que nos obliga y el recorrido mental que hacemos, solos o en compañía. Por eso yo nunca creo en las listas de los viajes, nunca reflejan la parte más importante, lo sentido, lo vivido, lo que se compartió y que pertenece a la esfera interior de cada uno. Me van a permitir también hacer otra consideración. Yo he viajado mucho, gracias a mi trabajo, he viajado muchísimo, conozco 95 países en el mundo, he viajado a los mejores sitios por razones profesionales, pero nunca he sido más feliz que cuando tenía 21 años y viví una circunstancia muy especial con la que después fue mi mujer, que sentados en Londres, en una acera, contamos el dinero, retiramos el dinero que necesitábamos y que teníamos para coger el transporte público para ir al aeropuerto de Gatwick, insisto que hace ya muchísimos años, y con lo que nos quedaba exactamente nos dio para comer un sándwich que compartimos y una botella de agua. No creo recordar en este momento mejor momento o más feliz en mi vida en un viaje que aquel. Las cosas de guiris, esos expatriados que conviven con nosotros y que en no pocas ocasiones aprecian más nuestra ciudad, que la conocen mejor, la existencia y pertenencia a ISPE, las lenguas, el lenguaje de la red, las citas de mi apreciado Borges, esa vergüenza histórica para la Academia Sueca, por cierto, rápidamente digo, no conozco absolutamente ningún texto del nuevo premio Nobel de hoy de literatura, lo digo sí,
con toda sinceridad, no he leído nunca, es más, nunca había oído hablar de ellas, lo reconozco. Insisto, esa vergüenza histórica para la Academia Sueca que se llama Jorge Luis Borges, me encanta el texto que pones, me encanta Buenos Aires, para mí es la ciudad más bonita del mundo, tiene un exceso de argentinos, tengo que reconocerlo rápidamente, pero sí, lo sé, pero es así, tengo que reconocerlo, soy sincero. Algo tan valenciano como Calatrava y el arroz, no quisiera extenderme aquí porque hablaría horas sobre los arroces que preparan en ese templo de la gastronomía valenciana que es Casa Roberto en la calle Maestro Gozalvo, un récord oculto que bien debe ser puesto en valor, las donaciones de sangre, un certero análisis de la disciplina imperante en los bancos a propósito de una carta del periodista de Asturi, una anécdota en el Miguelete a caballo de los siglos XIV y XV y un relato sobre el paseo con su nieto, un relato de Vicente, siempre en brazos, para mostrarle todos los lugares de la Valencia y sus afectos y todos los museos que atesoran esa historia que hoy es arma de doble filo o directamente inventada. En brazos, decía, para tener a ese niño más cerca, para que se impregne de tanto conocimiento y sobre todo de tanta pasión como Vicente pone en sus escritos. Un niño afortunado. Gocen también ustedes de todo ello, por lo que me permito invitarlos en su nombre a este paseo distinto para uno de nosotros, del que yo tanto he disfrutado. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a todos. Me toca. Bueno, yo estoy asombradísima porque, bueno, tengo que decir igual que tú, quiero empezar diciendo por qué conozco a Vicente desde cuando. A Vicente es la segunda vez que lo veo en mi vida. Le considero un íntimo amigo mío, son estas cosas maravillosas de internet, porque yo a Vicente le conozco por Facebook, él me pidió amistad, porque tenemos un amigo común al que queremos muchísimo, que sale aquí, que es el caballo que escribe, Incitatus, que bueno, tan es amigo mío que me tiene adoptada como madre, y yo soy la madre putativa de Incitatus. Entonces, pues como Vicente sabía esta familiaridad entre Incitatus y yo, y Incitatus le queríamos mucho, me pidió amistad, yo nunca se lo había pedido a él, porque soy la señora antigua, y yo no les pido amistad a los caballeros que no me han sido presentados, pero me la pidió, nos hicimos muy amigos, entonces le he conocido, es que mi asombro es porque es que podría afirmar todo lo que has dicho, salvo que yo hice preuniversitario, se nota que soy mayor que tú, pero lo demás todo es igual. Quizás un año, pero no se acaba. Muchas gracias. Pero bueno, es que es todo, es que ya no te había visto nunca, ninguno los había visto nunca, todo lo que es escrito y dicho lo puedo firmar, porque conozco a Vicente, lo conocí este verano en la Feria del Libro. Yo fui a que me firmara este libro y a conocerlo y estuvimos ahí tomando cañas. Y bueno, ya amigos para siempre. Estuvieron pensando. Sí, hizo de noche, yo me tenía que ir, además hacer la cena y esas cosas. Pero bueno, ya amigos para siempre, vimos un montón de afinidades que en mi caso se acentúan porque yo soy de Madrid, pero mi padre era un enamorado de Valencia. Mi padre fue un niño superdotado que a los 20 años había terminado 5 carreras y fue el primer catedrático de instituto, el catedrático más joven de España. Hasta hace poco era el catedrático más joven de España. Entonces él fue a Valencia a hacer los cursillos de 31, llamaba él siempre los cursillos de 31, y debió de vivir en la misma casa que tu abuela, porque vivía al frente del mercado. O en el piso de arriba, en el de abajo, en el de al lado. Aquí Cirilo Moros. Sí, eso no lo sabía, fíjate, ya, mi padre me había hablado, pero eso, o lo que nos lo contó y no me habló. Hay dos mercados, Pero es que mi padre era de un pueblito de Huesca, perdido, que estaba en esa época, mi padre era muy mayor, yo nací cuando ya eran muy viejecitos mis padres, se pilló la guerra y se casaron después, entonces mi padre nació en el año 9, entonces estudiaba en Zaragoza y pasaba todo el año en Zaragoza porque no podía ir los fines de semana al pueblo que estaba muy lejos. Y ese pueblo estaba incomunicado por la nieve 6 meses al año. Entonces se va a Valencia a hacer los cursillos del 31 y estaba pues en octubre o así cuando empezaba el curso, que dice que en Huesca ya los chorritos de las fuentes estaban helados, y llega a Valencia y ve todos los árboles en azar, como venían las calles, la gente
desabrigada, la gente que no va con esas prisas, esa cosa del norte que van a casa porque tienen unos sabañones, se paraban, le acompañaban a donde preguntaba. Él era un enamorado de Valencia y siempre estaba hablando de Valencia, de sus gentes, de su olor, de su temperatura, de todo. Y vivía enfrente del mercado, en una cosa que entonces se llamaba vivir de patrona. Vivía una señora que le alquiló una habitación con derecho a cocina. Y bajaba al mercado a comprarse cositas y se hacía la comida. Y de ahí hizo sus cursillos y luego sacó otra cátedra de hermano. Pero bueno, seguimos haciendo el mismo recorrido tuyo, vamos así, de cómo hemos conocido a Vicente, del amor familiar por Valencia y por el mercado este, que era este mercado, no dices que hay dos, era este. Vamos, mi padre hablaba de este mercado, donde él era muy feliz porque también había frutas y verduras que no conocía siquiera. Claro. Y bueno, fue muy feliz. Luego fuimos a veranear a la Oropesa del Mar, cuando la Oropesa del Mar todavía no había sido invadida por el gobierno del PP, y era solo la playa y una casa, que era donde íbamos nosotros. Y bueno, llegamos a odiar a mi padre porque iba todo el viaje y decía, hombre, veréis los valencianos, veréis qué encantadores, veréis qué clima, que estábamos hartos de Valencia y sus ocupantes. Pero claro, Vicente y su libro responden a eso que decía mi padre. Esa cosa bondadosa, apacible, que el ser para el que nada humano es ajeno, que es Vicente. Este libro lo demuestra. Cada artículo se refiere, sobre todo, aunque hable de política, aunque hable de lo que hable, de sentimientos humanos, de afectos, de dolores, de injusticias, y es lo que es Vicente, que no sé si responde a todos los valencianos, según mi padre, eso y más, pero no lo sé. Conozco muchos valencianos y todos un encanto, pero sí responde, me parece, este libro, lo que has destacado de este hombre que no le da el dinero a su mujer, pero que está claro que no es como esa anécdota que tú conoces, porque a este solo le da para comprar Coca-Cola. Sí. Que Vicente dice que le choca que un hombre que vive de que la mujer más o menos está asistiendo o algo así, se permita tomarse una Coca-Cola. Y claro, es que tiene su dinerito de la carpintería que no le da a su mujer. Y lo cuenta de una manera muy tierna, pero tampoco juzga, no juzga al hombre, o sea, le da pena ese hombre que le hace esa sisa a su mujer. Está feo que se lo haga, pero te da pena. Entonces, yo creo que eso es Vicente, escribe esplendidamente bien, pero con tanta ternura, que no creo que nadie lo valore mucho, que eso es lo que él dice, porque no es nada pedante, porque le da prioridad a los sentimientos sobre tratar de hacer citas y lo de Borges está muy bien, primero porque estamos aquí, que bueno, la persona que no está hoy, pero luego vendrá, que es Claudio Pérez Níguez, era amigo de Borges y tiene montones de fotos de Borges, ahora son amigos de María Kodama y han publicado varios inéditos de Borges, son adoradores de Borges y bueno, y estamos en un sitio argentino, entonces no le dieron el Nobel a Borges, se lo da a esta señora, que también en eso coincidimos, pero en eso creo que mucha gente no conozco nada, aunque ahora hay muchísimo. Yo tengo una librería y ahora empieza a llegar la gente a decir, si este libro, esta señora, yo soy fan de ella de toda la vida. Todo el mundo la conoce y tiene todos sus libros. Pasó con, no me acuerdo, que no había nada traducido al español, pero tenía sus libros, no sabe cómo, pero bueno. Entonces, tampoco a don Antonio Machado se lo dieron. Y tan vergüenza es eso como que se lo dieran a Echegaray, no por nada. Pero bueno, ¿verdad? Y bueno, pues yo no pensaba hablar ni decir nada, es que Vicente es bueno y me ha dicho que hable porque también coincidimos en que yo nunca he presentado un libro, es la primera vez en mi vida que presento un libro. Ahora yo ni siquiera doy charlas sobre cosas tan eruditas como no, bueno, yo he dicho algo sobre temas apasionantes como las cláusulas especiales de la compraventa mercantil, que entiendo que es absolutamente apasionante. Casi la palabra mercantil me cuesta entender. Vamos, estoy dispuesto a hacer un rápido speech acerca de ellas, esa cosa pero bueno, es una parte de mi trabajo y a ello me dedico. Pero ninguno de nosotros hemos presentado un pero nunca me he presentado un libro y además, bueno, me daba mucha vergüenza. A mí me da vergüenza horrible, vamos, yo no me quería sentar aquí, porque estabais vosotros, pero bueno. En ese sentido yo agradezco mucho la confianza de Vicente, pero insisto lo que he dicho al principio, ustedes conocen a Vicente, y Vicente era un hombre cauto, prudente,
hasta hoy. Y aquí a como partir de un este momento, kamikaze. y a partir de este momento, pues Pero no por ti, como ha kamikaze. perdido el juicio. Sí. Desde luego invitándome a mí a hacer la presentación. No, a ti bien, pero a mí no. Pero Es que que... lo hago con muchísimo cariño, No por ser poder, locura. Mira que conoce gente importante, Vicente, que podía haber traído aquí en vez de traerme a mí una humilde... Hay gente muy importante sentada en esta sala. Claro. Me da hasta vergüenza. Claro que da vergüenza. Así, los más insignificantes, el más insignificante soy yo. O sea, Ya. todos sois importantes, todos son importantes, pero yo soy aquí el Se ve que eres valenciano, si es que eres modesto y buena persona, pero bueno, pues eso, estoy aquí por eso, porque es mi amigo y porque ha querido, porque... Luego la vida también nos ofrece circunstancias muy especiales, porque yo desconocía, ¿verdad?, que tú pues, estabas casado con un nieto de Joaquín Turina, ¿no? No, con un nieto. Un nieto. Y el nieto son sus hijos. Los nietos son mis hijos. Nietos son tus hijos. Entonces, por mi parte, quiero presumir solamente un momento, lo único que puedo presumir es pues, mi tía abuela, es la fundadora de la Coral de La Habana, que es la alumna preferida de Manuel de Falla, y qué casualidades tiene la vida, ¿verdad? Que se ha dado esta circunstancia, cosa curiosísima, ¿no? Y María Muñoz Portal, ¿no? Es familiar maternamente, con lo cual me veo siendo un privilegiado, doblemente privilegiado por esta circunstancia, primero del propio Vicente y después. Pues hay otra circunstancia también que se ha dado, que hay otra persona que resulta que es hermano de la mujer de García Calvo. Soy yo. Entonces, el padre de mis hijos compuso una obra basada en textos de García Calvo. Entonces, la hermana de él, a mí, que es poeta, a mí en el estreno de esa obra me regaló libritos de poesía. Yo tengo libros de su hermana dedicados de poesía. Y claro, a él no le conocía de nada. Y no sé cómo ha salido lo de que su... O sea, que seguro que al final todos somos primos. Y ya quiero contar una anécdota, si me permiten. Quiero contar una anécdota, es con Ignacio Camacho, al que tanto sigo y que leo con verdadera, siempre con mucha ilusión. Yo le conocí en un vuelo Valencia-Madrid, que me presenté saliendo del avión, casualmente, que él venía con algunas personas, con algunos colores todos muy conocidos también, de la radio, entiendo, entre otros, todos los conocemos, y yo me presenté y le dije, señor Camacho, es un placer para mí saludarle personalmente porque yo soy un lector impenitente de sus textos, y bueno, pues también una casualidad porque volaba de Valencia a Madrid y él está aquí presente, lo cual me ha puesto especialmente nervioso por verlo hablar. Yo cuando he visto atrás se me ha caído el mundo encima, digo, ¿y ahora qué digo? ¿Qué va a decir él? No, este señor que hace ahí. Así que un placer también. ¿Qué quería hacer? Pues un discurso breve porque pensaba que hubiera un debate, si hubiera venido gente para el debate, pero no lo habrá. Y hubiera empezado por el mercado central y por extensión las tiendas de barrio, las normales. Porque cuando uno entra a una tienda de barrio y compra, pues nadie sabe si ha comprado una botella de vino, si ha comprado un kilo de plátanos o cualquier otra cosa. Y cuando vamos a una gran superficie, pues todo entra en un ordenador, nos estudian y luego nos llevan por donde ellos quieran, o sea, de alguna manera nos dirigen. Y entonces comprar en una tienda de barrio o en un mercado central o una cosa de esas es un poco un acto de rebeldía contra esa. Incluso en la política hoy en día nos dirigen igual. La política, esos partidos que tienen un ideario y siguen en el ideario estacional, eso parece que se ha acabado ya. Y ahora los partidos hacen estudios socioeconómicos y se adaptan a sus votantes. De alguna manera todos como... Y al final vamos a acabar desdibujados, un poco sin saber por dónde vamos. Eso en lo que respecta al mercado central. Y luego otra cosa es sobre los niños robados. O sea, hay una actitud que yo creo que es la más sana, la de Juan Marsé, que es adoptado, y dice que para él sus padres son los que le han adoptado. Y punto. Lo que ocurre es que desde el momento en que se supo que hay un niño robado,
que se ha robado y se sabe que hay más de uno, más de dos, más de cuatro, cualquier niño adoptado que no sabe exactamente sus orígenes puede pensar que ha sido robado. Cualquier persona que le dijeron, que hay muchas, que su hijo murió al nacer, como en aquella época no se documentaba bien, cualquier persona puede pensar que eso es mentira. Entonces es una herida que tiene la sociedad y que no se puede cerrar en falso. Se la deberían tomar en serio. El asunto empezó, bueno, habría que ser breve, no vamos ahora a hacer eso. Empezó en los primeros tiempos de Franco, que eran unos tiempos de represión bastante dura, y entonces y había condenas a muerte, y eso entonces se quitaba a los niños, a las familias, a los malos, y se les daba a los buenos, se hacía un favor a los niños, porque iban a estar educados correctamente. Pero llegó un momento en que Franco se dio cuenta de que ahí había negocio y Franco lo prohibió. Lo que pasa es que la cadena estaba montada ya. Y siguió hasta los años 80 casi, hasta ya central, porque el negocio era muy grande, ahí se pagaban muchas cantidades por los niños. Franco prohibió eso, o sea que Franco no tiene nada que ver, pero Franco luego no se dedicó tampoco a investigar si sería o no sería. Él se ha desentendido ya del asunto. La otra cuestión que quería decir también brevemente es la de la custodia compartida. Entonces hay señoras que son canallas y hay señores que son unos malos bichos. Y los hijos están en el medio. Y la fórmula no se soluciona con... No hay una varita mágica que diga, pues la custodia compartida lo soluciona todo. O sea que aquí lo que habría que hacer es reforzar la justicia, creo yo. Que un juez vea caso a caso, que determine el mal menor para el niño. El menor, y que no acabe todo con la sentencia. O sea que la justicia debería hacer un seguimiento para ver si el juez ha acertado o si no ha acertado. Para eso haría falta que hubiera medios, que hubiera jueces tal. Y creo que la justicia compartida, yo, la opinión mía, cuando los padres son civilizados, se dan cuenta que los hijos son lo primero y procuran, por mucho que se odien, no hacer daño al hijo y procuran el bien para el hijo, entonces la justicia compartida puede funcionar. Pero cuando los padres se llevan mal y no tienen compasión por los hijos, se hacen verdaderas aberraciones. Y nosotros tenemos algún amigo que su mujer es un mal bicho y también conocemos a alguien que el marido es un mal bicho. Y entonces no debería ponerse, estipularse para que el juez cumpla un protocolo, sino que debería exigirse al juez que tome partido personalmente y que lo explique por qué toma partido en cada caso. O sea, que habría que tomarse el asunto en serio porque los niños son el futuro y habría que cuidar a los niños sobre todo. Y eso era los tres puntos importantes que hacía tratar, generar algún debate, y hay otras cuestiones que podrían salir a relucir, porque son 50 artículos en el libro que no tienen nada que ver unos con otros, son muy diferentes, pero es una visión del mundo, una visión del mundo, al final el protagonista no es Valencia, ni es nadie, el protagonista es el género humano, las gentes que viven, que se enfrentan a esto, se enfrentan al otro, y tal. Y podemos ahora abiertos a abrir el turno de preguntas, por si alguien quisiera preguntar cualquier, podríamos hacer un resumen de los capítulos, por si alguien quisiera apuntar. Bueno, aquí hablo de un octogenario también, un octogenario que cuando yo lo conocí, él se decía octogenario, tenía 70 y pico de años. Hoy en día pues tiene 85, que es un nonagenario, digamos que un nonagenario. Y el hombre pues se ha dedicado a investigar el término marchalenes, porque ahí en Valencia tenemos un jardín que le han puesto marchalenes pero con X, porque ahora los catalanistas le tienen manía a la Che. Y ellos donde ven la Che, y eso lo defendió Roseta en los principios de la democracia, el senador Roseta, decían que nos quieren decir chufa
horchata y che, que no tiene nada que ver con chufa, horchata y che. Y se están imponiendo porque entonces esto es donde ven una che, donde ven una ñ, cambia la gracia. Y entonces este señor ha investigado el término marchalena, desde el principio procede de marjal, que se pronuncia marchal, y en algún tiempo el escribano que reproducía el nombre pues no sabía cómo poner la jota africada, y entonces puso marchalena con che. Y ahora eso llegan aquí, y en vez de volver a la jota, ponen una X, donde hay una che ponen una X, y primero ponen la X y luego buscan la excusa para normalizar, lo llaman normalizar. Y la propia Rita Barberá se ha tragado la X, todos el PP se ha tragado la X. Bueno, era lógico. El PP tiene tendencia a tragarse todo lo que puede. Porque tiene ese complejo de inferioridad que les asola. Pero parece que fuera la X del Quijote, ¿no? Esa X antigua también, claro, que era también con ese sonido cercano a la J, ¿no? Yo tuve una discusión. Una justicia poética extraña, ¿no? Una discusión con uno que decía que la J es una lengua, una letra horrible, que nos podíamos haber librado de ella, estuvimos a punto de librarnos de ella y por mala suerte nos la tragamos. O sea, que lo que pone de manifiesto lo que tú dices es algo que lo vemos todos los días en todos los periódicos y en todos los medios noticiosos, ¿no? Que los nacionalistas dan batalla absolutamente en todo. Pues sí, son los frentes democráticos, ellos se imponen, ellos presionan, ellos tal. Siempre son todos los frentes, o sea, ellos van absolutamente todos. Y nosotros, de este lado, lamento decirlo, yo por lo menos por mi parte, no nos defendemos en ninguno. Esto es así. O sea, no hemos escuchado a nadie porque nosotros no nos hacemos escuchar, nada más. O sea, y esto es una batalla que la tenemos absolutamente perdida. Si no se hace el coloquio, yo lo que querría, ¿por qué no nos lees uno de los artículos? Que nos leas uno de tus artículos. Ah, eso yo leo muy mal. ¿Lees mal? Yo tengo una dicción horrible, tengo... Pues nada. Hay gente que lee muy bien, pero yo leo fatal y además tengo acento. Y bueno, pero estás hablando del mercado central de Valencia. Alberto, a lo mejor sí que... Hubo un amigo que leyó un artículo, el primero que me presentó el libro, que es un poeta, asesor fiscal y poeta, o sea, los asesores fiscales tienen el lado también. Y entonces él eligió un día de lluvia, y es un artículo que yo le tenía poca, eso, y él eligió un día de lluvia, pero yo creo que Ignacio Camacho se tenía que ir, eso podía hacer, salirse aquí a hacerse una foto con nosotros. Asesor fiscal y romántico, le gustaba el artículo del día de lluvia. Es un caso único, hay que conocerle. Pues la vida de las conversaciones. Pues nada. Un día de lluvia, a ver, te lo gusto yo. Un día de lluvia. La página 32. 32. A mí es que me gustaba indefensión e impotencia, pero es que soy muy turbulenta. De impotencia, pues eso está vale. Pero si no lo vas a leer, ¿para qué me lo vas a buscar? No, yo no, lo leo muy mal. Tú lo quieres, a ver si Alberto, que tiene buena voz, lo quiere leer. Sí, mira, se presta, nos lo lee. ¿Qué has dicho tú? No, ¿qué quieras ayudar? Yo también tengo acento, lo que pasa es que no tengo acento como tú. Canario. Pero tiene una voz preciosa, barítona. No hay nadie que no tenga acento, que quede claro eso. Así es. Porque no lo diríamos. Bueno, ya, o sea que es la precisión del lenguaje, ¿no? O sea que aquí a veces metemos la defensión e impotencia. Hay ocasiones en las que uno no puede hacer nada, salvo resistir y no sucumbir. Habitualmente, cuando alguien puede hacerle un daño a otro de forma impune, se lo hace. Pero quizá el principal problema no sea este, sino que el causante del mal muy a menudo ni siquiera es consciente de esto, dado que no recibe ningún castigo y hasta puede que los testigos de la acción, si los ha habido, le aplaudan o incluso lo hubieran empujado antes de hacerlo. Hasta cree que ha hecho bien. Incluso se habrá cargado de razones.
Quienes actúan de este modo desconocen la magnitud del daño causado, aunque generalmente alegan que es poco. Pero antes de aceptar que es poco, habría que preguntarle a quien lo ha recibido. Tampoco son conscientes de que con esta actitud cercenan una parte importante de su ser, precisamente esa parte en la que se alojan la ternura, la compasión, la sensibilidad, la delicadeza y otras similares, y que son las que permiten vivir la vida plenamente. Pues son esas cosas las que permiten captar lo que interesa a la especie humana. Son las cualidades propias de gentes con fortaleza de espíritu. Luego, alguna de esas personas que actúan así puede recibir un pisotón o cualquier cosa similar y poner el grito en el cielo diciendo: «Es que soy muy sensible». Pues no, la sensibilidad se demuestra teniendo en cuenta al otro, anticipándose a sus necesidades o previendo sus problemas. En cambio, la indefensión y la impotencia, que tanto pánico provocan en algunos, sirven para fortalecer esas características citadas anteriormente, que tan humanas resultan. Alguien observa un daño que sufre en su persona o que se le hace a un ser querido y no puede hacer nada. Algunos quisieran no darse cuenta, pero eso es cegarse, suprimir una parte de su ser. Ser consciente de ello permite fortalecer la paciencia y el sentido de la justicia. Observar todo eso sin rendirse al enemigo, como hacen muchos de los que se ven bajo la bota de alguien poderoso, significa abrazar la vida, seguir fiel a los propios principios. Renunciar al propio ser, porque lo exige quien se cree con derecho a ello, es lo mismo que morir. Quien ha soportado situaciones en las que se ha visto impotente e indefenso y lo ha hecho con entereza, luego sabe disfrutar con cualquier pequeña cosa que le surja, mientras que los que se han embrutecido necesitan algo de su nivel para estar satisfechos. Mantenerse como una persona entera y no espiritualmente mutilada por cobardía merece la pena. Y recalco la redundancia, porque algunas redundancias se me han escapado por ahí. Sí, ahí se ve muy bien cómo eres. Sí. Hay que vivir la vida, hay que verla, hay que vivir, ver qué es lo que hay, darse cuenta de las cosas. ¿Y esos artículos estaban previamente publicados en otro sitio? No. Es decir, no son artículos de la prensa. Eso es adrede para eso, para el libro. Para este libro. Y he leído que estás preparando 20.000 cosas más. ¿Qué es lo próximo que nos vas a... ¿Qué te vamos a presentar? Porque ya seremos tus presentadores. Por descontado, ¿eh? Ahora ya tenemos tablas. Tengo una novela pendiente de publicar en la editorial que la sacará con cualquiera, que es también de corte bastante psicológico. Hay una persona que evoluciona psicológicamente porque el protagonista es un científico extranjero que sin papeles se viene a España y él cree que en su país tiene todo hecho, pero resulta que su país es Cuba. Hay que empezar diciendo que su país es Cuba. Su madre se pone enferma de cáncer y en Cuba no lo pueden curar y en España sí que lo pueden curar. Y entonces él se lo arregla todo, se viene a España y espera triunfar en España también, y en España pueden curar a su madre. Ese es el punto de arranque. Y esa la tienes terminada, está a punto de publicar. Para publicar. Ese es el arranque. ¿Y qué escribes ahora? Y luego estoy escribiendo otra novela de amor, pero de estilo de esa de Georges Simenon, Georges Simenon tiene una novela de amor que es una maravilla, nada de esa de Shakespeare, sino que son dos hombres acabados, un hombre y una mujer que están acabados. Ella está a la madurez ya, no sé si la he leído alguien, ella está a punto de dedicarse a la prostitución porque no tiene otro modo de sobrevivir. Y él también es un artista muy criticado, también de cuerpo de ojos, y los dos se enamoran y sale una cosa grandiosa.
Y el otro se trata del diario de un escritor naif que estoy haciendo también, que es una cosa como pero así como aquí me puse el formato de las 350 palabras, 300 palabras más o menos, oye, el diario solo tiene el formato, es cada día una cosa, y ahí puedo hacer cosas de un renglón, pensamientos de un renglón, o cosas más largas, y ahí pues pongo de todo, pensar absolutamente de todo. Y ahí pues cosas hay bastante mordacidad por un lado, bastante tal, hay cosas de humanidad por otro tal, de todo. Hay, o sea, tienes tres. Tenemos que ir guardando fechas porque es que es muy prolífico. Sí, tengo que... Estoy haciendo los dos a la vez y más o menos llevo empate de palabras en los dos, que son más o menos por 16 o 17.000. Tiene que dar tiempo de tanta obra. Claro, además eso, pero lo tenemos que leer, vete pasando. En estos tiempos, que además estamos en el blog, que colaboramos en el blog, que leemos a tantos como... Yo es que escribo, además... Bueno, tantos no pocos, pero muy buenos. Yo es que escribo, que espero que me presentes mi próxima cosa, ya que también... Venid los dos y luego los medios. Estaré encantado. Entre los dos y ya está, no tenemos que cambiar la situación. Estaré encantado. De todas maneras, vamos a ver, o sea, yo me siento muy honrado, lo tengo que decir, me siento muy honrado. Esta señora tiene 5 carreras, psicóloga, y solamente cuando me la han presentado y me han contado esas virtudes que la adornan, entre otras muchas que después he conocido, pues es que me ha entrado un contento y no sabía qué decir, digo, bueno, me voy corriendo, mucho, ¿dónde me ha metido la cita? Lo que lean, Vicente me ha engañado. Vicente me ha engañado, me ha metido aquí en un lío que no sé, y yo voy a venir aquí haciendo una fácil símil acerca de esos 50 puestos en un mercado, y claro, va a quedar más pobretón, ¿no? Pero bueno, me estoy viniendo arriba, como dicen. Me veo con posibilidades, sobre todo por un editorial tan entregado como el que tengo, y efectivamente estoy dispuesto a presentar lo que sea. Muy bien, yo te diré pasando. A ver, una cosa. Carlos. A ver, dentro de ese planning he hecho falta una cosa, y el ensayo. Es que no te puedo ayudar, ¿eh? A ver, dentro del planning de obras, he hecho falta una cosa, el ensayo. El ensayo. El ensayo. Lo tenemos un poco marcado. Estos son mini ensayos, como aquel que dice. Sí, realmente sí. Yo lo considero así, ¿verdad? Sí. Por eso que has dicho novelas y... ¿Nos queda aparcado el ensayo en estos procesos tiempos? Dejas aparcado el ensayo. Ya digo que son mini ensayos. Que yo al ensayo largo no llego, ¿no? Ensayo largo podría ser el de 1978. Claro, yo pensaba más en eso. Ese podría ser. Pues, y creo que está bastante bien, porque el año los que conocieron, vivieron este año 1978, conocieron el ambiente que había aquel. Dicen que ha sido bien captado. O sea, lo que pasa es que para captar el ambiente hay que leerlo desde el principio hasta el final. Quienes van saltándose capítulos, porque para ver todo aquello, se pierden ven el árbol pero se pierden el bosque. Pero aquello por sí, es que analizar cómo hemos llegado a esa situación de crisis también ahora, que no viene de repente, eso viene de aquel entonces, viene porque los nacionalistas colonizaron culturalmente a la izquierda española. La izquierda española es la única izquierda del mundo que es nacionalista. Y el nacionalismo y el socialismo son totalmente incompatibles. Y aquí hay algo que esa época yo creo que no se ha investigado muy bien, porque entonces el secretario general del Partido Socialista era Rodolfo Llopis, que era bastante inmovilista, y entonces pensar que Franco no sabía que venía democracia luego es un poco ingenuo, porque Franco no leía los periódicos. O
sea, si Franco hubiera sido entonces Ignacio Camacho, no lo hubiera leído nunca en la vida. Franco estaba pendiente de lo que a él le importaba, que era conservar el poder. A Franco le iban todos con todos los chismes, todo lo que le podía complicar la vida, de eso se enteraba absolutamente de todo. Entonces, si había una reunión de 14 en Francia, todos iban a contárselo a Franco al volver a España, porque sabían que los demás se lo iban a contar también. Y al que no se lo contara iba a caer en desgracia, iba a caer tal. Entonces él se enteraba absolutamente de todo. Luego él, la gracia de Franco, aparcó su ideología cuando vio que su ideología no servía para llevar al país, para dirigir el país, y se dedicó a manipular las diferentes fuerzas que había en España, mantener el orden. Procuró que los bancos no se hicieran grandes, porque si un banco hubiera crecido demasiado, le hubiera tenido más poder que él. En cuanto alguien tuviera más poder que Franco, Franco podía acabar mal. Entonces él procuraba eso, conservar el poder que tenía. Pidieron la fusión, quisieron fusionarse el central y el hispano, no lo consintió porque luego querrán fusionarse, dice, el Bilbao y el Vizcaya. Después se querrán fusionar el Santander y el Baneso, o sea que los acertó todos. Él estaba pendiente, de eso estaba pendiente absolutamente. Entonces él sabía que Juan Carlos no iba a poder gobernar como él. Aparte, la Iglesia, que era su principal soporte, ya le había roto la espalda, ya estaba el Pablo VI. Entonces, para Juan Carlos eso iba a ser imposible. Primero que no sabía, porque lo que hacía Franco era francamente eso. O sea, intelectualmente no era ninguna gran cosa, pero desfabulado era un rato largo. Entonces él sabía que eso... Y él preparó, la democracia se preparó en tiempo de Franco. Entonces Torcuato encargó a Torcuato Fernández Miranda, que era un talento, y Torcuato Fernández Miranda pues, eligió a Suárez, pero eligió a Suárez por su don de gente. No se dio cuenta de que Suárez luego era muy valiente, de que era muy fiel. Ese no es claro. Suárez vio que él sabía manejar al personal, y él podría ir de la ley a la ley. Y también estaba entonces Rodolfo Llopis, que era el obstáculo, porque era totalmente inmovilista. Y entonces Felipe González y Alfonso Guerra empezaban a situarse por Andalucía, a hacer grupos de fuerzas solo contra Curro, que empezaron a hacerse fuertes dentro de... Y entonces probablemente fue Torcuato el que eligió a Felipe González y ahí tendría algo que ver luego también Alemania, la socialdemocracia alemana. Porque en una entrevista de Felipe González de aquella época, poco después, decía que en la época de Franco le llamaron a declarar a una comisaría y el inspector le dijo, él era Isidoro, dice, Isidoro, usted algún día será muy importante. Claro, a Cervantes nadie le dijo, usted algún día será muy importante. Cervantes, cualquiera en aquella época, entre Lope y Cervantes, hubiera elegido a Lope. Lo que tenía el inspector era información privilegiada, sabía que le habían ordenado que no presionara mucho a Felipe González. Y a lo mejor pues, de ahí surge... Y el problema de Felipe González es que no tenía un ideal, era una persona ambiciosa. Y entonces se dejó manipular por... luego confundieron antifranquismo con demócrata. Y entonces resulta que los nacionalistas eran antifranquistas y los tenían por demócratas por antifranquistas. Y el nacionalismo es incompatible con la democracia. El nacionalismo necesita imponer, necesita forzar, necesita obligar. Y el problema de que tenemos todo lo que tenemos ahora es porque por ese haber colonizado culturalmente el nacionalismo a la izquierda española. Porque si Felipe González hubiera dado cuenta, si hubiera hecho piña con Adolfo Suárez, hubieran hecho una constitución pensando en un ideal que aglutine a todos. Y en cambio se nos viene hablando de derechos históricos. Aquí se trataba de construir
algo, para un modelo de convivencia para los venideros. No se trata ahora de ver que sea un derecho de pernada de aquí, que sea aquella historia, que todo eso está de sobra. O sea, un modelo de convivencia para todos, en igualdad de condiciones para todos. Si me permites, es que hablamos de derechos históricos en un país que otra cosa no tiene, pero derechos históricos lo tienen ciudades, pueblos, comunidades, metrías, solares, comarcas, o sea, y que además que todavía perviven instituciones del derecho germánico. En el siglo XXI. Es este país, esto es España. Y es que nos hablan de derechos históricos. ¿Pero cómo derechos históricos? Pues empecemos a hablar todos de derechos históricos. Bueno, nos quedamos solos. Vicente, ahí hay una pequeña cosa que no termino yo de ver. Es que en esos años tan importante por parte de la izquierda, como podéis comentar, es decir, en enganchar a los nacionalistas, casi hay más obsesión por parte del propio gobierno de UCD por enganchar a los nacionalistas. En las memorias del general Ugarte, en el País Vasco, es que hay una anécdota muy clara cuando Azcárraga, me parece que es José Azcárraga, lo dice, nos ha mandado Suárez un camión de dinero. Ese es el tema. Ugarte lo explica, que es que eran unos pardillos, eran unos inútiles del PNV, y son ellos los del CSIC los que les montan, les montan las primeras mitines y los primeros actos, a los que hasta son tan inútiles que hasta les tienen que proporcionar las sillas. Ahí está, hay un personaje que es clave y es decisivo, que es Martín Villa. Martín Villa ha sido siempre uno de los hombres que más obsesión ha tenido. Intelectualmente tampoco era... No, Suárez nada. Yo creo que Suárez es un... Suárez ahí es un... Pero llegado a ese punto, él tenía que confiar en los colaboradores, claro, y los colaboradores le fallaron todos, le fallaron absolutamente Martín Villa era muy listo. O sea, Martín Villa ha estado en todas las salsas, sí. Y Martín Villa yo le considero, y es uno de los grandes tapados de la historia de España. Yo quizás esté equivocado, probablemente esté equivocado, pero yo considero uno de los grandes responsables de los desastres actuales. A través del puesto de gobernación, que entonces el Ministerio de Gobernación no era interior, la gobernación mandaba muchísimo, era una cosa inmensa, llegó hasta controlar correos, era un monstruo gigantesco. A través del Ministerio de Gobernación, Martín Villa impone muchos de los principios, pone ya el tren le pone en el carril, en el cual van a ir muchos de los principios. Uno de ellos va a ser la obsesión por comprar a los nacionalistas. Y eso es lo que dices. Suárez no era muy espabilado, tenía eso, pero intelectualmente era un indigente. Las memorias de Gregorio Morán, no las memorias, el libro de Gregorio Morán lo deja en su primer libro, aunque luego él se reconcilia con Gregorio Morán, pero lo deja muy claro la pobreza intelectual. Y tenía alrededor a Abril Martorell y sobre todo me parece que es Martín Villa, que en aquel momento yo veía más, y con esto acabo, perdón, yo veo más a Martín Villa más responsable de ese peso tan grande de los nacionalistas, de esa obsesión por embarcar a los nacionalistas, que en cierto modo es volver al esquema de 1931, que Felipe González. Yo creo que ahí es donde ya la derecha ya empieza ya y en ello seguimos, 30 y tantos años después. Bueno, dentro de UCD habían dos o tres que sabían, pero tenían lucidez en este punto de dos o tres, pero no se imponían los demás. El otro Herrero de Miñón, premio Sabino Arana. Es que teníamos ahí Herrero de Miñón fue el único padre de la Constitución que cobró por el trabajo. Le pagaron de los fondos reservados y ya firmó el recibo. Yo quería hacerte una pregunta, y es que yo cuando leí tu libro, inmediatamente que lo termino, pienso, ¿y por qué Vicente no escribió un libro como este, pero yendo más a la actualidad? Es decir, a lo mejor tomando un punto de inflexión como pudo ser el Estatuto de Cataluña o algo parecido. Ahí lo dejo. Falta luego para que
escribir un libro así que luego la gente lo compra, porque luego es otra historia que los libros se venden pocos. A ver, si yo hacer un libro así, pues supondría un trabajo enorme de investigación, y además no soy el único de España que lo puede hacer, hay más de un montón de gente que lo puede hacer, luego falta ver quién lo edita, quién lo publica, quién hace tal, porque ahora viene a lo mejor Pilar Urbano, y Pilar Urbano es de todo lo que le da la gana. Pero Pilar Urbano mete una bola sin pensar, dice que COVID es un grupo terrorista, y entonces se dice que COVID es un grupo... ¿Cómo habrá puesto lo demás? Y sin embargo eso pues se ha vendido a montones, y ahora llega por ejemplo un futbolista o un resto y venden a montones, y ahora hace la Bielorrusa. La Bielorrusa va a vender todo lo que quiera y un poco más, y nadie la conoce, y eso sí, mañana leeremos unas críticas en algunos periódicos. Yo cuando leo estas cosas me quedo realmente sorprendido y digo, caramba, qué torpe soy, me voy perdiendo las mejores cosas por la vida. ¿A qué me dedico? ¿No? De hecho, muchas gracias cuando decía lo de la gobernación. A mí cuando habló del Ministerio de la Gobernación, a mí siempre era una copia de lo que Romero Robledo tenía perfectamente creado, establecido, cerrado. A mí siempre me acordaré del famoso telegrama de Romero Robledo, que me parece uno de los documentos cumbres de la historia de España, ¿no? Cuando Romero Robledo, ministro de la Gobernación, recibe el telegrama del gobernador civil de San Sebastián diciéndole qué debe hacer un buen gobernador civil en caso de aurora boreal. Porque había oído, sí, había oído que se iba a producir un acontecimiento que era una aurora boreal. Y entonces Romero Robledo le contestó las mejores respuestas que he oído en mi vida. Y el telegrama que se conserva en el Ministerio del Ejército, que no se puede ver, sin ningún problema, le contestó: en caso de aurora boreal, un buen gobernador civil lo que debe hacer es dimitir. Me pareció uno de los momentos cumbres de este país, porque este país tiene estos momentos fantásticos, no como los que nos asolan ahora mismo, que son momentos... Claro, y ahora mismo ya no hay ni siquiera sentido del humor, porque no cabe el sentido del humor. O sea, hablábamos antes de entrar, perdón esta digresión también, es decir, cuando pues, un juez, un magistrado juez de la Audiencia Nacional, pues por segunda vez no observa ninguna conducta delictiva en lo que ha hecho el señor Zapata, ¿no? Y sin embargo a él le llaman un día no sé qué, y su colega, por ese afán corporativista que tienen los jueces, le castiga por haber dicho que es imbécil o que es tonto, le castiga con 100.000 euros de multa. Oiga usted, mire, libertad de expresión la tenemos todos, pero tenemos que tener un coto, habrá que poner algo. Es que tenemos aquí unas élites que son absolutamente indebidas, en mi opinión, son totalmente, no han ganado, desde la oposición no han ganado demostrando nada, absolutamente nada. Porque luego puede haber gente que es muy buena en lo suyo y que derrocha bilis, que es un caso que antes hemos nombrado y no voy a citar. Pero es gente muy buena, que escribe maravillosamente bien, que no derrocha bilis y tal, bueno, pues bueno. Pero es que luego hay quien gana una posición y tiene una tribuna, porque lo importante en esta vida es tener tribuna. Si tú tienes una tribuna y te permiten decir cosas, es fantástico. Y de repente, y como todo el mundo, en esta sociedad que nos lleva y que nos estamos despeñando ya en el siglo XXI, como todo el mundo es de mensaje corto, fácil, rápido, que sea repetible, que tú lo puedas replicar en las redes sociales, que es el medio en el que se ubica todo el mundo, no nos olvidemos una cosa, que esto es un tema súper importante. Este teléfono, este aparato que todos llevamos en el bolsillo, el 100% que estamos aquí, esto, el 97% de la población mundial tiene uno, y las posibilidades son enormes. Es decir, y al final estamos en un mundo este de ninis, en el que mensaje corto, impactante, lo pongo, lo replico a 250 personas, y esto entonces nadie hace una reflexión tranquila, una reflexión sosegada, un escrito con profundidad, Ignacio Camacho, que escribe en ABC y que se documenta y que ves no solamente un estilo, por descontado, sino que hay un conocimiento que subyace un conocimiento fantástico. Eso ya no se ve, que no se ve prácticamente en muy pocos periodistas de este país. ¿Cuántos periódicos se leen? Y sin embargo, ¿cuántos blogs se leen? Y hay blogs maravillosos. Antes citábamos, somos muchos de aquí, somos el blog de Santi González, al que tanto queremos, y al que yo tengo que darle muchísima
muchísimas gracias siempre por haberme permitido no solamente escribir en el blog, sino por conocer a tan magníficos amigos, hoy desde hace 3, 4 o 5 años, ¿no? Pero, ¿y cuántos merecen la pena? Pues si al final merecen la pena, coges y es un ramillete, pero en ese universo, ¿no? En esa selva feraz, ¿no? que todo lo puede. ¿Y qué es lo que recogen esos medios electrónicos que están en internet o esos medios impresos que todos conocemos de tiempo? Pues es que es la anécdota. No solamente es la anécdota, no es porque, caramba, en el blog nuestro hay gente que escribe muy bien, y uno de ellos se sienta aquí en este momento. Además, escribe fantásticamente bien, pero es difícil encontrar la red que eso tenga mayor trascendencia. Es muy difícil, no la tiene. Sin embargo, pues tenemos... A mí es que me acuerdo de los nervios, yo me levanto muy temprano y todos los días leo la prensa, nada más levantarme, me leo toda la prensa. Artículos de fondo, no sé qué, y de repente hoy me encuentro con que la noticia era no sé qué ha pasado en Gran Hermano. Es que no me interesa lo que pasa en Gran Hermano, o sea, es que yo cojo mi tableta, veo que hay en Gran Hermano una noticia y ya cierro esa publicación. No me interesa lo más mínimo, eso que se lo queden otros, ¿no? Bueno, perdón, que... Pido disculpas. Era contar la anécdota de Romero Robledo, que es que me encanta esa anécdota. ¿No conocías la anécdota? No, la anécdota no. Se conservan los Romero Robledo era el experto en la mañana de las elecciones. En la mañana de las elecciones. Era el único que sabía mañana de las elecciones en este país. Dicen que hemos determinado. Y pasara el gobierno que pasara, siempre Romero Robledo era el ministro del Interior y depende de las derechas o izquierdas. ¿Por qué?